ha visto grabando. ¿No? Entonces, una vez que se ha derivado esto, sin embargo, todavía tenemos que arreglar el numerador. Y para eso tenemos que hacer todos los productos que están indicados, reducir los términos semejantes y escribir todo como un polinomio, ya sea en orden creciente o decreciente. Entonces aquí sería 6 por 4, 24x al cuadrado, menos 6 por 3, 18x. Y aquí va a ser menos 8x, serían 18 por 8, 26x. Y menos por menos, más 6. Entonces sería este producto. Menos, aquí multiplicamos todo por 4, tendríamos 12x al cuadrado, menos 8x, más 16. Y ahora restamos. Va a ser 24x menos 12x, va a ser 12x, menos 26x, más 8x, va a ser menos 18x, más 6, menos 16, va a ser menos 10. Todo dividido por 4x menos 3 al cuadrado. Y ahora en el numerador todavía tenemos números muy grandes, entonces estos son 2 por 12, 2 por 9, 2 por 5. Podemos factorizar 2, ya que todos son números pares. Entonces 2 factor de 6x al cuadrado menos 9x menos 5. Ejemplo 5, encontrar la derivada de un cociente. Aquí en este caso, la derivada, la hemos visto esta derivada, pero la hemos derivado, no, la vamos a derivar como un cociente. Entonces va a ser el numerador, el denominador, por la derivada del numerador, que es 0, menos el numerador, 1404, por la derivada del denominador, que es 3. Todo dividido por 95 más 3t al cuadrado. Entonces ya hemos derivado y ahora nos falta simplemente arreglar. Todo este término desaparece porque está multiplicado por 0. Y nos queda entonces menos 1404 por 3, 15 por 3, 45, queda 42, 12. Aquí está. Menos 42, 12, partido por 95 más 3t al cuadrado. Recalcamos el uso que hemos hecho de los paréntesis en los dos ejemplos para facilitar la comprensión del proceso y para evitar errores involuntarios derivados de que, por ejemplo, en el numerador hay una resta y no una suma, ¿no? Que hay una resta. Nuevamente hacemos recuerdo de que muchas veces es necesario reescribir antes de comenzar a derivar. Por otra parte, es importante el trabajo que se hace después de derivar para simplificar la expresión y convertirla en una expresión más manejable, más sencilla. Ejemplo 6, reescribir antes de derivar. Entonces, queremos derivar esto, pero por supuesto que es un cociente. Pero en el numerador hay también un cociente, 2 partido por x. Entonces sacamos denominador común y va a ser 4x menos más 2 partido por x y dividido por 2x menos 3. Entonces este 2x que está dividiendo al numerador, en realidad lo que está haciendo es multiplicar al denominador. Lo ponemos y lo multiplicamos aquí, ¿sí? Entonces va a ser 4x más 2 dividido por x por 2x menos 3. Esto es 2x al cuadrado menos 3x. Una vez que está así, ya podemos derivar por la derivada de un cociente, que va a ser la derivada de el denominador por la derivada del numerador, que es 4, menos el numerador, 4x más 2, por la derivada del denominador, que es 4x menos 3.
Aquí hay un 6, que debe ser un 4. Entonces ahora multiplicamos y nos da 4 por 2, 8. X al cuadrado menos 3 por 4, 12x. Aquí tenemos 6 por 4, 24x al cuadrado, dice. Tenemos menos 12x más 4 por 3, 12, y 6 por 6, 12. Entonces menos 12 y más 12x se va. Y queda solamente menos 6. Entonces ahora esto se resta. Va a ser 8x al cuadrado menos 24x al cuadrado, queda menos 16x al cuadrado. Aquí menos 2x, 2x y más 6. Todo dividido por 2x al cuadrado menos 3x al cuadrado. No todos los cocientes tienen que ser diferenciados por la regla del cociente. Claro, o sea, es bien complicado derivar un cociente, ¿no? Entonces, si alguna vez podemos librarnos de eso, veamos cómo nos podemos librar para derivar de una manera más sencilla. En el próximo ejemplo, los cocientes se consideran como productos de una constante por una función de x. Y se puede usar la regla del múltiplo constante, que es más sencilla que la del cociente. A ver. Claro, aquí, tal como está escrita, tendríamos que derivar como un cociente. Pero el denominador es una constante. Entonces, lo escribimos delante como un quinto de 3x al cuadrado menos 2x. Entonces, ya no necesitamos derivar como un cociente, podemos derivar como una constante por una función y su derivada va a ser igual a la constante por la derivada de la función, que es 6x menos 2. ¿Listo? Si quiere, pues puede escribir así, se puede dar así. En el segundo caso, igual. Entonces sería la constante 3 décimos por x a la quinta. Entonces aquí, en lugar de derivar un cociente, derivamos una constante 3 décimos por una función que es una potencia. Y su derivada va a ser 3 décimos por 5x a la cuarta. Simplificando 3 medios de x a la cuarta. Aquí podemos dividir término a término aquí. Entonces va a ser menos 2 quintos. Dejamos delante el menos 2 quintos, que es una constante, y esta x la dividimos. 5x al cuadrado partido por x va a dar 5x. Menos 2x partido por x va a quedar menos 2. Y entonces esto ya es una constante por una función, y su derivada va a ser la constante por la derivada de esta función, que es 5. Entonces parece complicado, pero si antes lo reescribimos, lo simplificamos, su derivada va a ser también muy sencilla. Y aquí, esto en lugar de ser un cociente, lo vamos a escribir como una constante por una potencia. X a la menos 3. Pues ahora ya podemos derivar y va a ser la constante por la derivada de la potencia, que va a ser menos 3 por x a la menos 4. Y eso se escribe de nuevo entonces sin exponentes negativos. Va a ser entonces 3 entre 6 da 2, va a dar 5 medios, va a ser menos 5 partido por 2 x a la cuarta. La regla de la potencia dice, la hemos demostrado solamente para números positivos, pero ahora con el número de un cociente, la derivada de un cociente, podemos hacer también la demostración para cuando n es un número negativo. Entonces van a hacer cambio de variable y en lugar de n, que es negativa, aquí dice la van a reemplazar por k, que es menos n. Entonces k ya es positiva. Entonces, en lugar de escribir x elevado a n,
van a escribir x elevado a menos k, o sea que 1 partido por x a la k, y esto se puede derivar. La derivada de x a la n va a ser la derivada de 1 partido por x a la k. Entonces va a ser la derivada del numerador, que es 0 por el denominador, menos el numerador, que es 1 por la derivada del denominador, que va a ser k por x elevado a k menos 1. Todo dividido por el denominador al cuadrado, k cuadrado. Entonces se simplifica, esto se va porque es con 0. Entonces queda aquí menos 1, 0 menos k por x elevado a k menos 1 y abajo partido x a 2k. Entonces esto sería menos k por x elevado a aquí son 2k. Pero si vamos a escribir esto para arriba, sería menos 2k, k menos 1 menos 2k. Entonces sería menos k menos 1, así. Entonces nuevamente el menos k lo volvemos a cambiar por n. Aquí k es igual a menos n y menos k es igual a n. Entonces reemplazamos aquí menos k es n y menos k es n. N menos 1. O sea que la misma fórmula rige cuando n es positivo y cuando n es negativo. Ejemplo 9, vamos a derivar este cociente que tiene de particular que el numerador es un producto. Entonces podemos derivarlo tal cual, no necesitamos, si queremos derivarlo tal cual, se puede. No hay por qué tener que multiplicar antes, no. Entonces lo hacemos así. La derivada de este cociente va a ser el denominador por la derivada del denominador. El denominador es un producto, menos el numerador, que es este producto, por la derivada del denominador, que es 6x menos 5. Entonces, una vez que hemos hecho eso, va a ser 6x menos 5 por la derivada de este producto, que va a ser 2x menos 3 por la derivada de 4x más 3, que va a ser 4, más 4x más 3 por la derivada de esto, que es menos 3. Ya está derivado el producto. Aquí menos, esto podemos multiplicar, lo dejamos por ahora, por la derivada de 6x menos 5, que es 6. Todo dividido por 6x menos 5 al cuadrado. Y aquí tenemos, entonces, multiplicamos por 4. 6x menos 5 por t por 4, 12 menos 12x más 8. Más 8, qué barbaridad. Menos, y aquí multiplicamos 3 por 4, 12. Uy, no sé qué he hecho yo aquí. Esto es solamente, esto hay que sumarlo, ¿no? Va a ser 2 por 4, 8. Y aquí menos 3 por 3, 9, menos 1. Va a ser 3 por 4, 12, menos 12x. Aquí va a haber menos 4 por 3, menos 12x, en total menos 24x. Y va a haber, no hay x al cuadrado en ninguna parte. ¿Así no es? Menos, aquí va a ser 2x menos 2 menos 3x por, ahora multiplicamos, aquí nos queda 24x más 18. Dividido por 6x menos 5 al cuadrado. Entonces esto ahora lo multiplicamos para reducir términos semejantes. Aquí da 6 por 24 menos 144 x al cuadrado. Da 6x menos 6x más 24 por 5 son 120. Menos 6 da 114x. ¿No? Este da menos por menos, da más. 5 por 24, que es
240 entre 2, 120. Y esto va a ser menos 6, 114. Y menos 5 por menos 1 da más 5. Entonces, esto es este producto, es este de aquí. Y aquí tendremos 2 por 18 da 36. Los términos lineales van a ser 2 por 24, 48. Y este 18 por 3, 3 por 8, 21, 2, 3 por 1, 3, 4 y 5, 51. 51 por negativo y 24 positivo, 48. Entonces va a ser menos 3, menos 6. Y el término cuadrado va a ser 3 por 24, 27, 25 por 3, 75, menos 3, 72. X al cuadrado. Eso no hay necesidad de hacerlo así como lo hago yo, ¿no es cierto? Aquí se lo hace en un aparte aquí, se multiplica y se llega al valor. Pero ya saben ustedes cómo se hace, tienen que hacer y llegar a este resultado. Siempre que este resultado no esté mal, lo confrontan con el suyo y comprueban cuál es el que está bien. Entonces, una vez que se tiene esto, se simplifican términos cuadráticos. Aquí hay más 72 y menos 144, queda menos 72. Con x al cuadrado. Con x aquí hay 114 y aquí hay más 7, más 6, perdón, 120. Y constantes solas hay 5 y menos 36. Va a dar menos 31. Dividido por lo mismo. Y este ya es el resultado. Entonces, siempre después de derivar hay que hacer, en el numerador hay que multiplicar de manera que quede un polinomio ordenado. Tasa de cambio de la presión arterial. Otro dice, a medida que la sangre se mueve desde el corazón por las arterias mayores hacia los capilares y retorna a través de las venas, la presión sistólica, hasta la presión en las venas, va cayendo continuamente, va disminuyendo. Supongamos entonces que sea esa presión la que está dada por esa presión. P de presión sistólica en milímetros de mercurio sería esta cantidad, donde T es el tiempo en segundos desde que ha salido del corazón. Entonces, en el corazón recibe un bombazo, ¿no? Bomba, el corazón bombea la sangre. En ese momento comenzamos a medir T. Y si la sangre se va transmitiendo a través de las arterias, pasa por los capilares y después vuelve por las venas. Entonces, todo ese tiempo ya se va contando para contar T. Entonces, ahora dice, ¿con qué rapidez está cambiando la presión P 6 segundos después de dejar el corazón? Entonces, para hacer esto, dice, primero vamos a reescribir, porque arriba el 105 y el 525 se pueden factorizar como 105 por T al cuadrado más 5. Y abajo se puede factorizar 4 por T cuadrado más 1. Entonces lo dejamos como una constante por una función que es un cociente. Pero ese cociente pues tiene unos coeficientes chiquitos que dan ganas de trabajar. El otro tan grande, uno se equivoca de puro llevar los números constantes. Entonces su derivada va a ser igual a la constante, 105 a la cuarta, por la derivada de este cociente, que va a ser el denominador por la derivada del numerador, que es 2t, menos el numerador por la derivada del denominador, que es 2t, dividido por el t cuadrado más 1 al cuadrado. Pues con eso ya se terminó de derivar. El numerador tenemos que reducirlo
hacen las multiplicaciones que indica es reducida. Pero podemos factorizar 2t. En cada uno de los términos hay 2t. Entonces podemos dejar 2t delante. Nos queda t al cuadrado más 1 menos t al cuadrado menos 5. Y cuando sumemos, entonces, se va t cuadrado menos t cuadrado, nos queda menos 4. Ese menos 4 lo multiplicamos por 2 y queda menos 8. Entonces va a ser 5, 105 por menos 8 y por t. Y abajo va a ser 4 por t cuadrado más 1 al cuadrado. Este 8 se puede simplificar con el 4. Que nos queda 2 por multiplicar por 200, por 105 queda 210. Queda menos 210 por t dividido por t cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, cuando t igual a 6, 6 segundos después de dejar el corazón, t igual a 6, la tasa de cambio será, cambiamos aquí t por 6, ¿sí? Aquí va a ser 6 por 6, 36, más 1, 37 al cuadrado. Y arriba va a ser 210 por 6. Entonces, si se calcula esto, da 0,92, va a ser menos 0,92 milímetros de mercurio por segundo. Aquí dice que la presión P se mide en esta ecuación, en milímetros de mercurio, que son esos termómetros antiguos que tenían un hilito de plata al centro, esos son milímetros de mercurio. Entonces, menos 0,92 milímetros de mercurio por segundo. O sea que cada segundo que pasa, la presión está disminuyendo en casi 1 milímetro de mercurio. Cada segundo. En los ejemplos desarrollados se ve que mucho trabajo de obtener la fórmula final de la respuesta ocurre después que se ha terminado de derivar. La aplicación directa de las reglas de diferenciación nos entrega a menudo respuestas que no están en su forma más simple. Entonces, dos características de la forma más simple de una expresión algebraica son. Entonces, ¿a qué le llamamos la forma más simple? Primero, ausencia de exponentes negativos. No pueden haber exponentes negativos. Y segundo, reducción de términos semejantes. Eso hay que hacer después de derivar. Aquí nos queda la regla de la cadena. Vamos a ver qué tenemos aquí en tasa de cambio. Bueno, aquí está la tarea 18 del cuadernillo 45. La explosión de un cartucho de dinamita lanza las rocas directamente hacia arriba. Estos son problemas de velocidades, ¿no? Velocidad instantánea. Todo eso lo podemos resolver. Hemos resuelto algunos en la clase. Entonces dice, debajo de la roca colocan un cartucho de dinamita y la explota la dinamita. Entonces la roca sale hacia arriba y baja hacia abajo, baja hacia abajo después. Entonces dice, ¿hasta qué altura llega la roca? Entonces, si nosotros tenemos tiempo, podemos hacer alguno, pero ustedes ya pueden hacer porque hemos hecho varios de esos. Si el costo de producir X radiadores es C de X igual tanto, cuando se producen entre 8 y 30 radiadores. Si su taller actualmente produce 10 radiadores al día, ¿cuál será el costo extra de producir un radiador más al día? Entonces ahí están pidiendo por tasa de cambio de C para X igual 10. Ya, bueno, ya hablamos de esto varios días. Hay un montón de problemas que, si ustedes quieren, les pueden servir, por un lado, para practicar la derivada de un producto, ¿no es cierto? Pero por otro lado, para aprender aplicaciones, costo marginal, lo que les toca a ustedes,
Supongo que este es el costo de producir X lavadoras. Pide que haya el costo promedio por máquina por producir las primeras 100 lavadoras. Todo eso habría que ver. Si no pueden hacer alguna cosa, me preguntan. Hallar el costo marginal para X igual 100 y demostrar que el costo marginal cuando se producen 100 lavadoras es aproximadamente igual al costo de producir una lavadora más después de que se han producido las primeras 100. Ingreso marginal, otras aplicaciones. Todo para que lo hagan está aquí. Y vemos ahora regla del cociente. Bueno, espérenme un segundito. Hacemos una pausa. Bien, podemos entonces retomar regla del cociente. Ya sabemos cómo es. La derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador, todo dividido por el denominador al cuadrado. En palabras, mejor acordarse en palabras. Ejemplo 1, derivar esto. La derivada del numerador, x cuadrado menos x más 1, prima. Por el denominador, x al cubo más 8. Menos el numerador, x cuadrado menos 1 menos x más 1, por la derivada del denominador, x al cubo más 8 prima. Bien, está indicado, ahora derivamos. Esta derivada va a ser 2x menos 1. Esta otra derivada va a ser 3x al cuadrado. Multiplicamos todo cruzado. En el primero va a dar 2x a la cuarta menos x al cubo más 16x menos 8. Y el segundo va a dar menos 3x a la cuarta menos 3x al cubo más 3x al cuadrado. 2 con 3, cierto. Ahora sacamos el paréntesis y va a dar 2x a la cuarta menos 3x a la cuarta va a dar menos x a la cuarta. X al cubo más 3x al cubo va a dar 4x al cubo, no, antes menos x al cubo más 3x al cubo va a dar más 2x al cubo. X al cuadrado solo hay aquí, menos 3x al cuadrado, x solo hay aquí, más 16x, y una constante solo hay aquí, menos 8. Entonces esto partido por 3x más 8 al cuadrado. Ejemplo 2. Calcule la ecuación de la regla tangente a esta función en e elevado a x más 1 partido por x más 1 en x igual 0. Entonces, tenemos que conocer la pendiente de la recta, vamos a la derivada. F' de x va a ser la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador, todo dividido por el denominador al cuadrado. La derivada del numerador va a ser e elevado a x más 1. No se olviden que la derivada de a la x es e a la x. Menos la derivada de x más 1, que es 1. Multiplicamos todo cruzado y nos da x por e elevado a x más 1. Por aquí. Partido por x más 1 al cuadrado. Entonces este es f' de x. Ahora en x igual a 0, para calcular la pendiente recta, cambiamos x por 0 aquí. Nos sale f de 0, primero en la función. Aquí en la función va a ser e elevado a 0, que es 1, más 0. Entonces 1 partido por 1. Entonces e elevado a 0 partido por 0 más 1, que es 1 partido por 1, 1. Ese es el valor de la función, el punto. El punto va a ser 0 con 1. Entonces la recta pasa por este punto.
Y con pendiente, entonces evaluamos la derivada. Para x igual a 0, da 0 aquí y 1. Partido por 1 al cuadrado da 1 también. ¿Así? Entonces pasa por el punto 0,1 con pendiente 1. La curva va a ser y menos 1 igual a m, que es 1, por x elevado por x menos x1, que es 0. Entonces va a ser y igual a x más 1. Esa va a ser la curva tangente a esta, la recta tangente a esta curva. En x igual 0. Aquí tarea número 19. Hay hartísimas derivadas por calcular. Derivada de un producto, quiere que lo calculen de dos maneras diferentes. ¿Saben calcularlo? Calcule esto de dos maneras diferentes. Mediante la regla del producto y dividiendo primero. Demuestre que las respuestas son equivalentes. ¿Cuál método prefiere usted? Pregunta. De aquí arriba dice, ¿cuál método es más simple? 3 a 20, calcule estas derivadas. 3 a la 4, a la 5, a la 6, a la 7, a la 8, a la 9, a la 20. Y de 21 y 22 dice, calcule la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto que se especifica. En la 21 es la curva 2x por e a la x y el punto 0, 0. En la 22 es y igual a raíz de x partido por x más 1 en el punto 4 con 0,4. 23a, esa curva se llama la bruja de Agnés. Hay que calcular la ecuación de la recta tangente a esa curva en el punto menos 1 como un medio. Dibuje la curva y su recta tangente en la misma gráfica. La curva y igual x partido por 1 más x al cuadrado se llama la serpentina. No se llama serpentina, ¿no? Esta es una, se parece a una serpentina. Y dice, calcule la ecuación de la recta tangente a la serpentina en el punto 3,03. Y B, dibuje las gráficas de la serpentina y de su recta tangente en el punto en que se indica. Entonces tienen mucho para entretenerse aquí. Por supuesto, todo en la misma gráfica para que se vea que es tangente. Suponga que F5 es igual a 1, F' de 5 es igual a 6, G de 5 es igual a menos 3 y G' de 5 es igual a 2. Entonces, quieren que calcules la derivada del producto, F por G de 5. ¿Cuánto vale Fg de 5? Y la función producto. A. B, la función cociente, F partido por G de 5. La derivada de la función cociente. Entonces, todo eso para entretenerse con derivada de productos y cocientes. Esa es la 46. 45, 46. Entonces, con esto tenemos que ahí nomás. Ya. Entonces, quiero cargar la 47. Si ustedes me esperan, vamos a cargar de aquí. Tenemos que ir aquí. ¿A dónde? Tenemos que ir a Samsung. Tenemos que ir a AAA. Tenemos que ir a Mac100. Tenemos que ir a la 47. A 47. Regla de la cadena.
Perfecto. Ahí también está la tabla de las derivadas. Y ya. Entonces vamos a bajar esto. Vamos a dejar de compartir. Y vamos a compartir esa. Este es el cuadrillo A47. Dice, antes de continuar con la regla de la cadena, presentamos una tabla de las derivadas de las funciones básicas. Entonces, todas estas reglas, todas estas derivadas, todas estas fórmulas, las vamos a considerar como ya sabidas. O sea que ustedes pueden hacerse una fotocopia de esta hoja y con esa podemos trabajar, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, la derivada de e a la x es e a la x. Ya sabían. La derivada de a por e a la x es a por e elevado a la ax. La derivada de u, e elevado a u, es e elevado a u por u'. Entonces hay algunas aquí que todavía no, pero el resto, por ejemplo, la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es menos el seno, la derivada de la tangente, la secante al cuadrado, la derivada de la cotangente es la menos la cosecante, la derivada de la secante es secante por tangente, la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente, la derivada del arcoseno es 1 partido por raíz de 1 menos x, la derivada del arcocoseno es menos 1 partido por 1 menos raíz de 1 menos x, la derivada del arco tangente es 1 partido por 1 más x al cuadrado. Entonces, fíjense, está todo aquí. La derivada de una constante es igual a 0, la derivada de x de x vale 1, la derivada de a por u, la de una constante por una función, es igual a la constante por la derivada de la función, la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas, la derivada de un producto es el producto u' por b más u por b', la derivada del cociente es u' por b menos u por b', todo dividido por b al cuadrado, así. La derivada de u a la elevado a n es n por u elevado a n menos 1 por du de x. Entonces nos falta, para entenderla bien, nos falta la regla de la cadena. Vamos a comenzar por aquí. Regla de la cadena. Dice, estamos buscando cómo ampliar las fórmulas que sabemos derivar. Nosotros sabemos derivar 3x al cuadrado más 2, pero no sabemos cómo se deriva la raíz de 3x al cuadrado más 2. O sabemos cómo hay que derivar raíz de x, pero no cómo se deriva la raíz de 3x al cuadrado más 2. Y aquí podemos derivar 2x menos 1, pero no 2x menos 1 elevado a menos 5 tercios, ¿no? Y aquí sabemos derivar este polinomio, 3x al cuadrado más 4, pero no 3x al cuadrado más 4 elevado a la cuarta. Entonces, aquí hay unas explicaciones que vale la pena que las miren ustedes con calma. Yo voy a pasar un poquito y vamos a hacer. Esta es una composición. Si nosotros tenemos, es una cadena, tenemos Y, aquí por ejemplo tenemos la rueda grande que tiene un radio de 5. Cuando esta rueda da una vuelta, esta chiquitita que tiene un radio de 1 tiene que dar 5 vueltas, ¿no? Esta otra ya ha dado 5 vueltas. Y esta de 1 está unida a la de 3. Entonces, cuando esta dé 3 vueltas, esta va a dar solo una. Entonces, si esta da Y vueltas, que
esta va a dar un tercio de y, un tercio de u vueltas. Si esta da u vueltas, esta va a dar un tercio de u vueltas, porque su diámetro es la tercera, o sea, a ver. Bueno, no, está al revés. Esta de aquí da u vueltas. Entonces, esta de aquí da y vueltas, en que y es un tercio de u, porque esta tiene radio 1 y esta es radio 3. O sea, cada 3 de estas da una, o cada uno de estas da apenas un tercio. Entonces va a ser un tercio de u. Y esta da u vueltas, y esta da x vueltas. Pero u va a ser igual a 5x. O sea, el número de vueltas de x lo multiplicamos por 5 y tenemos u. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos saber cuántas vueltas da la pelota grande cuando esta da 1, o sea que de y en dx queremos saber, entonces podemos calcular de y en du, que es un tercio, por du en dx, que es 5, y entonces de y en dx va a dar un tercio por 5, va a dar 5 tercios. Así, si la grande da x vueltas, la pequeña va a dar 5 veces x vueltas. Y la mediana va a dar un tercio de u vueltas. ¿Sí? Entonces la rapidez de cambio de una con respecto a otra, la rapidez de y con respecto a u va a ser un tercio, la rapidez de u con respecto a x va a ser 5, y como y es igual a un tercio de u y u es igual a 5x, entonces podemos anotar que y es igual a 5 tercios de x. Entonces, de y en de x va a ser 5 tercios. Esto de y en de x se llama de y en de u por du en de x. Entonces se puede armar así lo que necesitamos. Va a ser de y en de x. La derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Y de y en de u es un tercio y de u en de x es 5. Entonces va a ser un tercio por 5. 5 tercios. Es la regla de la cadena cinemática, la regla de la cadena del cálculo, y es igual, es igual. Entonces, relación entre las derivadas. Si nosotros tenemos la función igual, y igual 12x menos 9, que es lo mismo que 3 por 4x menos 3, y es la composición de y igual 3u por y u igual a 4x menos 3. Entonces, si y es y compuesta con u, va a ser y de u de x. ¿Cómo se relacionan todas las derivadas de las tres funciones? De y en de x por de y en de u, de y en de x, de y en de u en de x. Entonces, de la primera función obtenemos de y en de x, esta de aquí, va a ser igual a 12. De la segunda, de y en de u, tenemos 3. Y de la tercera, de u en de x, obtenemos 4. O sea que, sabiendo además que 12 es igual a 3 por 4, entonces eso sugiere que de y en de x es igual a de y en de u por de u en de x. Si pensamos que una derivada es la tasa de cambio de rapidez con la que cambia una variable respecto de otra, también parece ser razonable lo que se está poniendo, porque si y es f de u y u es igual a g de x, y cambia 3 veces más rápido que u. Y u cambia 4 veces más rápido que x.
Entonces es de esperar que y cambie 3 por 4 12 veces más rápido que x, ¿no? Otro ejemplo. Si y es igual a 9x a la cuarta más 6x al cuadrado más 1, eso lo podemos escribir así. Esto en realidad es el cuadrado de 3x al cuadrado más 1. A ver si probamos. Estos resfriados estos 2 días. Fui a la marcha y parece que me enfrié. Entonces ya amanecí ayer, estaba mal. Hoy día también. Y por eso estoy ronco. Entonces, esta función 9x a la cuarta más 6x al cuadrado más 1 se puede escribir como 3x al cuadrado más 1 al cuadrado. Pues si probamos, a más b al cuadrado es a al cuadrado, que es 3x al cuadrado, que sería 9x a la cuarta. Esta. Más 2 veces la primera por la segunda, que va a ser 2 por 3, 6, x al cuadrado, esta. Más la segunda al cuadrado, que es 1. Entonces, esto es como esto. Y ahora entonces yo puedo decir que este 3x al cuadrado va a ser u. Y entonces y sería u al cuadrado. Y u sería 3x al cuadrado más 1. Entonces ahora vemos que dy en du es igual a 2u. Y que además de u en dx va a ser 6x. Entonces de esa manera podemos llegar a que dy de x, que es dy en du por du en dx, va a ser igual a 2u por 6x. Y reemplazamos u por 3x al cuadrado más 1 aquí. Y nos queda 36x al cubo más 12x. Por otra parte, podemos derivar directamente la primera expresión, esta que teníamos aquí. Entonces, cuando derivamos, nos da 4 por 9, 36x al cubo, más 2 por 6, 12x, más 0. Ahí. Entonces, obtenemos 3 por 4, 12x al cubo. No, 4 por 9, 36x al cubo, más 12x. Ahí está. Da lo mismo que esta. Esta y esta son lo mismo. Lo mismo es la derivada. Se ve nuevamente que dy en du por du en dx es igual a dy en dx. Y son como los eslabones de una cadena. Aquí x, aquí u, que es igual a g de x, y aquí es y, que es f de u. Entonces es y, que está en función de x, pero que está compuesta, y f está compuesta con g. Entonces va a ser y igual, que es f de u, va a ser f de g de x. Pero la regla dice, si y es igual a f de u, una función diferenciable en u, y u es igual a la función diferenciable en x, g de x, entonces y es igual a f de g de x, que es una función diferenciable en x. Y dy en dx va a ser igual a dy en du por du en dx. Esa notación se llama la notación de Leibniz, o en forma equivalente la compuesta. La derivada de f de g de x va a ser igual a f de prima de u por g prima de x. De prima de u por g prima de x. Preparación de las funciones. Entonces, esta es la fórmula básica de la regla de la cadena. Esta o
Si quieren entenderla como esta también. Df de u por du en x. Preparación de las funciones. Se puede descomponer esta función como u igual x más 2 y y igual 1 partido por u. Fácil. Y esta, que es raíz de 5x al cuadrado menos 3x más 2, hacemos u igual 5x al cuadrado menos 3x más 2, entonces y va a ser raíz de u. Así. ¿Cómo se usa la regla de la cadena? Ahora, si queremos, por ejemplo, encontrar la derivada de 5x al cuadrado menos 2 al cubo, entonces decimos, ya, esto es una potencia de 5x al cuadrado menos 2 elevado al cubo. O sea que si decimos que u es igual a 5x al cuadrado menos 2, entonces sería u al cubo. Entonces, para derivar de y con respecto a x, pasando por u, va a ser de y de u, que nos va a dar 3 por u al cuadrado, por du en dx, que va a ser 10x. Entonces, de esta primera vamos a tener 3 por 10x, 30x, por 5x menos, al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y uno de los tipos más comunes de funciones en el cálculo, es decir, las funciones de la forma y igual u elevado a u de x elevado a n, es la regla para derivar este tipo de funciones elevadas a una potencia. La llamamos regla general de las potencias, para encajar con las reglas de la potencia simple, que ya conocemos. La derivada de x a la n es igual a x por x elevado a n menos 1. Entonces ahora es la derivada de u de x elevado a n, va a ser igual que antes, va a ser n por u de x elevado a n menos 1. Entonces es igualito ahí que si fuera x, ¿no? Lo que es u, n por u elevado a n menos 1, y eso hay que multiplicarlo todavía por du en dx. Potencias, regla general de las potencias. Entonces así, más sencillito, la derivada de u a la n es n por u elevado a n menos 1 por u', donde u' es entonces la derivada de u con respecto a x. Entonces aquí, por ejemplo, derivamos, utilizando la regla general de las potencias, calculamos la derivada. Entonces aquí va a ser, u va a ser 4x menos 3x al cuadrado. Y entonces f de x o f de u va a ser u a la quinta, una potencia, u a la quinta. Entonces su derivada va a ser 5 por u a la cuarta por du en dx. 5 por esto a la cuarta. 5 por u a la cuarta por derivada de u en dx. 4 menos 6x. Tengo que decir 6. Entonces, esto se lo deja tal cual, 4x menos 3x al cuadrado a la cuarta, porque es 5 por u a la cuarta, y esta la derivamos y va a dar 4 menos 6x. Aquí debería ser 6. Entonces, esto se pasa al otro lado y va a ser 5 por 4 menos 6x, multiplicado por 4x menos 3 al cuadrado a la cuarta. Y ya está. Esta raíz y igual raíz quinta de 3x al cuadrado menos 2. Entonces aquí decimos, la reescribimos como 3x al cuadrado menos 2 elevada a 3 quintos, ¿no? Porque la raíz quinta es partido por 5, 3 quintos.
Entonces, por la regla general de las potencias, podemos hacer que u sea igual a 3x cuadrado menos 2. Entonces va a ser u elevado a 3 quintos. Entonces la de y en de x va a ser igual a la de y en de u, que es 3 quintos por u elevado a 3 quintos menos 1, que es menos 3, menos 2 quintos, por u', que es la derivada de u con respecto a x, que es 6x. Ahí. Entonces solamente queda, cuando ya estamos aquí, hemos derivado, lo único que hay que sacar este exponente negativo, lo ponemos abajo y en forma de raíz si queremos. Va a ser 6 por 3, 18x, dividido por 5 veces raíz quinta de 3x cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Muchas veces la derivada de un cociente puede calcularse más fácilmente usando la regla de la cadena. Especialmente cuando el numerador es una constante. Claro, en realidad lo que vamos a hacer es no usar la regla del cociente, ¿no? Y la vamos a escribir como una potencia. Entonces, esta que hemos derivado ya antes como un cociente, porque no conocíamos la regla de la cadena, ahora que sabemos la regla de la cadena, podemos escribirla así, una constante por una potencia, por 95 más 3t elevado a menos 1. Entonces ahora, para derivar, usamos la regla de la potencia. Va a ser 1404 por menos 1, por 95 más 3t a la menos 2, por la derivada de esto, que es 3. ¿Listo? Entonces, 1404 por 3, 15 por 3, 45, menos 3 es 42, 4 por 3, 12, 42, 12, negativo, menos 42, 12, partido por 95 más 3t al cuadrado. Simplificación de las derivadas. Resulta siempre necesario escribir las derivadas en su forma más simple, ya que muchas de las aplicaciones las requieren. Entonces, es costumbre entregar siempre las derivadas de forma más simple. En los próximos ejemplos se enfatiza este aspecto de la derivación. Y, por ejemplo, vamos a derivar esto 3x al cubo por raíz cúbica 3 menos x al cubo. Queremos reescribir primero la raíz como un tercio. Entonces va a ser ya un producto. Va a ser el 2, lo podemos dejar fuera con una constante por una función, y esa función un producto. Puede ser. Entonces dejamos 2, lo dejamos fuera, y la derivada del producto va a ser la primera, x al cubo, por la derivada de la segunda, más la primera, por la derivada, no, la segunda, por la derivada de la primera. Entonces aquí ya está indicado que lo que hay que hacer. Entonces va a ser x al cubo por la derivada de esto en tercio, va a ser un tercio, por esto a lo menos un tercio, menos 2 tercios, perdón, por la derivada que va a ser menos 3x al cuadrado. ¿Sí? Más 8 menos 3x menos x al cubo elevado a un tercio por la derivada de 3 de x al cubo, que es 3x al cuadrado. Entonces ya podemos empezar a desarmar todo, aquí todos los paréntesis. Aquí va a ser 2 veces afuera. Aquí va a dar, vamos a sacar, a ver cuánto nos queda aquí. 8 menos x al cubo elevado a menos 2 tercios.
¿Por cuánto? Menos x al cuadrado por x al cubo va a dar x a la quinta. ¿Sí? Entonces, todo este término primero nos queda así. Y el segundo nos queda más 3x al cuadrado por 8 menos x al cubo elevado a un tercio. Así. Entonces, ahora podemos sacar factor común 8 menos 2 tercios, no, 8 menos x al cubo elevado a menos 2 tercios afuera. Y nos quedaría 2 por x al cuadrado por esto. Factor de, aquí nos queda menos x al cubo. Aquí, si hemos sacado elevado a menos 2x, 2 tercios, se queda afuera y no queda nada aquí adentro. Y aquí queda el x al cuadrado que hemos llevado afuera por 8 menos x al cubo. Aquí queda. Si vamos a llevar a la menos 2 tercios, aquí hay que añadirle más 2 tercios. Entonces, menos 2 tercios arriba y queda más 2 tercios acá. Y 2 tercios más 1 tercio va a ser 1. O sea que queda 3 por 8 menos x al cubo. Entonces esto se puede dejar, todo esto se puede dar adelante y se simplifica esto, que va a ser 24 menos 3 y menos 4 x al cubo. Podemos sacar aquí 4 y 6, ¿no? Sacamos 4 adelante por 2, 8. Por x al cuadrado, por 6 menos x al cubo. Y esto se va abajo. Raíz de 8 menos x al cubo al cuadrado, raíz cúbica. Una forma frecuente de simplificar raíces y denominadores en las expresiones que resultan de derivar. Entonces hay que aprenderse esta forma. Siempre que hay raíces, hay que simplificar después así. Aquí, por ejemplo, tenemos un cociente y tenemos el denominador es una raíz. O sea que seguro que va a haber que simplificar así. Los escribimos, la raíz la escribimos como un medio. Entonces f de x va a ser igual a x al cuadrado dividido por x al cubo más 6 elevado a un medio. Y la derivada va a ser el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador por la derivada de x al cubo más 6, que es 3x al cuadrado. Y todo dividido por el denominador al cuadrado. Entonces ahora sacamos la parte común, que va a ser un medio. Un medio de x, aquí hay x, aquí hay x a la, aquí hay varias x, sacamos una x delante, en esta, y de aquí sacamos x al cubo más 6 elevado a menos un medio. O sea que aquí se queda x al cubo más 6 elevado a 1, porque hemos sacado a menos un medio, y puesto a menos un medio queda 1. Entonces, el primer término nos queda simplemente aquí x al cubo más 6, pero este un medio se va con este menos un medio, nos queda elevado a 1. Y el segundo término nos queda, pues, el 1 medio está afuera, x de aquí está afuera, nos queda x al cubo, ¿sí? Nos queda 3 x al cubo. Y esto se va afuera. Entonces queda simplemente 3x al cubo, partido por x más 6 elevado a 2 medios, que es 1. Entonces ahora ya este
Si esto lo dejamos todavía aquí afuera y simplificamos aquí, va a ser 4 menos 3x al cubo, que da 1x al cubo. Más 4 por 6, 24. Dividido por x al cubo más 6. Así. Y una vez que lo tenemos así, entonces ahora reducimos estos términos. Esto es a la menos un medio, se va abajo. Queda 2 medios más un medio, queda 3 medios. Este x viene aquí delante. Va a quedar x por x al cubo más 24. Dividido por 2 por x al cubo más 6 elevado a 3 medios. Aquí, para derivar esto, encontrar la derivada de y igual ese cociente elevado al cuadrado. Entonces, para usar la regla de la cadena, tenemos que derivar con una potencia, como u al cuadrado. Entonces, la derivada de u al cuadrado va a ser 2u. Entonces ya está derivado la u, pero por u'. Y la u' es la derivada de este cociente. ¿Sí? Derivando el cociente va a ser el denominador por la derivada del numerador, que es menos 2, menos el numerador por la derivada del denominador, que es 2x. Multiplicamos todo y va a quedar, podemos sacar de todo esto queda adelante. 2 veces 3 menos 2x por x más 1 al cubo. Y queda más, simplificando esto, queda este polinomio. Menos 2x al cuadrado, más 4x al cuadrado, menos 6x menos 2. ¿Sí? Finalmente queda 4 por... Esto tienen que hacerlo con calma ustedes, ¿no? 4 por 3 menos 2x por el resultado este de acá. Se puede sacar 2 del factor común. Queda x al cuadrado menos 3x menos 1. Partido por x más 1 al cuadrado, al cubo. Esta aplicación de economía lo pueden leer ustedes. Derivada de funciones paramétricas. Antes nos vamos a ir aquí a la celda de la cadena. Forma más fácil de entender cualitativamente la validez de esta regla es la interpretación de la derivada como la tasa de cambio o la rapidez con la que cambia una variable respecto de otra. Si la rapidez de cambio de u con respecto a de y con respecto a u es 3 y la rapidez con que cambia u con respecto a x es 2, entonces la rapidez con la que cambia y con respecto a x va a ser 3 por 2, 6, ¿no es cierto? Clarito. Si la rapidez con la que cambia u con respecto a y con respecto a u es 3, pero u cambia con respecto a x con una rapidez de 2, entonces y cambia con respecto a x con una rapidez de 3 por 2. Facilísimo. ¿No? Así. Y esto es una cadena. Estos son los eslabones. Y, u, x. Entonces, para llegar hasta x, lo que nos interesa es de y de x. Pero no podemos llegar directamente porque es un salto muy grande. Entonces, vamos eslabón por eslabón. De y en de x va a ser igual a de y en de u por de u en de x. ¿Ya? Entonces, aquí pueden ser hartos eslabones, pero siempre está, solo interesa el eslabonamiento. De y en de u por de u en de x. De y en de x igual a de y en de u por de u en de x. Regla de la cadena. Esta es la regla más poderosa que conocemos nosotros para derivar. Por ejemplo, si nos dan la raíz de x a la cuarta más 1,
queremos calcular la derivada por la regla de la cadena, entonces hacemos u igual a x a la cuarta. Entonces f de u va a ser raíz de u. Y sabemos que la derivada de raíz de u es 1 partido por 2 raíz de u. Entonces, y de u de x va a ser 4x al cubo. Entonces, df de x va a ser igual a df de u por du de x. Va a ser df de u, que es 1 partido por 2 raíz de u, por du de x, que es 4x al cubo. Y ahora reemplazamos aquí u por x a la cuarta más 1. Y ya está. Y decimos 4 entre 2, 2. Eso es todo. Es la herramienta más poderosa del cálculo diferencial. Normalmente la aplicación de la regla de la cadena no conlleva la formulación escrita de las variables intermedias. O sea que nadie en su vida escribe u, pero la piensa en la cabeza. Porque solamente se necesita un ratito. Y después de ese ratito la volvemos a cambiar. Y ya nadie se acuerda de cuánto valía u. Entonces, normalmente no conlleva la formulación escrita de las variables intermedias, u, v, w, etc. Porque solo se trata de un instante, haciendo innecesaria la escritura de las mismas. Simplemente las recordamos en la cabeza y dices, yo estoy derivando esto con una potencia. Entonces no importa lo que haya adentro, va a ser u a la quinta. Y su derivada va a ser 5 por u a la cuarta. Por u'. Entonces recién ahí vemos qué cosa es u. La regla de la cadena también se llama la regla de las capas. Por ser muy práctica vamos a trabajar la regla de las capas. Se van sacando capas sucesivas de afuera a adentro, como si fuera una cebolla, hasta llegar a la última capa de adentro. Entonces, ejemplo 2, derivar la siguiente función. La raíz de 2x más 3 partido por 4x más 5. La primera capa de esta función es la raíz. Y la segunda capa es el cociente. Entonces su derivada va a ser primero la derivada de la raíz, que es 1 partido por 2 veces la raíz. Y multiplicado por la derivada del cociente, que va a ser la derivada del numerador por el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador, todo dividido por el denominador al cuadrado. Entonces ya está planteado, está escrito, falta derivar estas y falta arreglar esto para que no sea una torta de 3 pisos. Entonces esto se puede invertir para que quede arriba. Va a ser un medio de adelante, y esto va, arriba va 4x más 5, y abajo queda 2x más 3, así. Es invertida, esta invertida da esta. Y ahora ya ponemos toda esta parte, que la derivada de 2x más 3 es 2 por 4x más 5. La derivada de 4x más 5 es 4 por 2x más 3. Y entonces arreglamos esto y está aquí derivado. Aquí tenemos 4 por 2, 8, menos 4 por 2, 8x. 8x menos 8x se va. Queda 2 por 5, 10 menos 12. Queda menos 2. Ese menos 2 será como este 2 de abajo. Entonces en el numerador solamente queda 4x más 5. Ahora la estoy separando. Lo estoy convirtiendo para combinarlo con el de abajo, ¿no? Vamos a volver a 4x más 5 elevado a un medio. Debajo 2x más 3 elevado a un medio. Aquí va a ser 8x más 10 menos 8x menos 12. Aquí va a ser dividido por la raíz de 4x más 5, elevado al cuadrado, perdón.
que era la derivada del denominador. Entonces reducimos ahora a exponentes. Arriba queda simplemente menos 2, ya habíamos visto. Abajo queda 2x más 3 elevado a un medio. Y aquí queda esta con esta acá. 4 medios menos 1 medio queda 3 medios. Ahí está. Siguiente función. Derivar la siguiente función. Coseno al cubo de x a la cuarta menos 8x menos 81. Pues la primera capa va a ser el cubo, una potencia. Cualquier cosa elevada al cubo. Entonces, primero tenemos que derivar como u al cubo, 3 por cuadrado por u primo, ¿no? La segunda capa es la función coseno. Y la tercera capa es el polinomio. Entonces, derivada, primera capa, va a ser como una potencia, 3 coseno al cuadrado. Ahí está. Por la derivada de la segunda capa, la derivada del coseno es menos el seno. Ahí está. Y por la derivada del polinomio, que es 4x al cubo menos 8. Con eso ya está derivado. Entonces lo único que hay que hacer ahora es ordenarlo. Primero viene el coeficiente numérico, de aquí tenemos 4 y 8, entonces sacamos 4. Por 3, 12. Este signo menos, 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 en adelante, menos 12. Ahora viene este polinomio, viene x al cubo menos 2, en adelante. Pues sigue por el seno, por la coseno al cuadrado. Ahí. Con eso ya está listo. Bueno. Tercero, cuarto ejemplo. Derivar la siguiente función. Fx igual es la raíz cúbica de x quinta más 32 partido por x cuadrado más 3 a la cuarta. Entonces aquí la primera capa es un cociente, hay que derivar con un cociente. La segunda capa como una raíz o elevado a un tercio, ¿no? La tercera capa es el polinomio que está dentro del un tercio. La cuarta capa es la potencia, u a la cuarta. Y la quinta es u, que es x al cuadrado más 3. Derivada de la primera capa, la derivada del cociente. Va a ser la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador, todo dividido por el denominador al cuadrado. Entonces la derivada de raíz la vamos a derivar como un tercio. Va a ser un tercio por u elevado a menos 2 tercios por la derivada de esto, que es 5x cuarta. Y multiplicado por el denominador. Menos el numerador por la derivada del denominador, que era la derivada de la cuarta capa, es x al cuadrado más 3 a la cuarta, va a ser 4 por u a la 3, por la derivada de u al cuadrado es 2. Todo dividido por el denominador al cuadrado, x cuadrado más 3 al cuadrado, que es 8. Entonces aquí está terminado de derivar y vamos a escribir de nuevo la raíz así, o sea, el exponente fraccionario lo escribimos como una raíz así. Aquí simplificamos todo y ahora sacamos denominador común, la raíz.
Entonces aquí viene la raíz 2/3 y aquí viene 1/3. ¿No? Entonces, cuando se multiplican queda 1/3. Cuando sacamos del denominador común, aquí abajo, entonces del primer término queda esto. ¿Sí? Menos del segundo término estamos sacando un 3, entonces 3 por 8, 24 por X. Y esto queda la raíz por esta otra raíz que estamos llevando abajo, que no hay aquí. Entonces, 1/3 más 2/3, 3/3. O sea que queda X a la quinta más 32. Por esto que está aquí, X al cuadrado más 3. ¿Qué más nos falta? Entonces, una vez que se ha sacado esto, hay que ver cuál es lo mejor para no hacer trabajo de más. Sacamos X como factor común, X al cuadrado más 3 elevado al cubo, porque aquí hay X cuadrado más 3 al cubo, y aquí X cuadrado más 3 a la cuarta. Entonces sacamos X cuadrado más 3 al cubo por X. Entonces aquí nos queda 5X al cubo por X cuadrado más 3. Menos 24. Este X se ha ido. Queda X más 32, porque este también se ha ido. Entonces ahora este X cuadrado más 3 se puede simplificar con este. 8 menos 3 da 5. Y todo esto se puede también ver cómo se simplifica. Va a quedar 5X a la quinta más 8X al cubo menos 24X a la quinta menos 768. ¿Sí? Y ya. Entonces, con eso quedamos a esta última expresión y vamos a dejarlo aquí porque vamos a ver después la regla general de las potencias. ¿Ya? Eso lo vemos el próximo martes. El próximo martes nos vemos para ver, seguir avanzando y terminar de una vez lo que nos falta, que es muy poquito. Muy bien. Entonces, espero que hayan seguido la clase. Quedan 7 nomás. Los que habían, muy bien. Que les aproveche y nos vemos este próximo martes. Adiós, hasta luego. Jóvenes, supongo que están despiertos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.